Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 91. Salmo 91, voy a invitarle que usted abra su Biblia y ahí en ese Salmo vamos a escuchar o vamos a leer más bien y usted escucha lo que dice el Señor. Y también con este texto bíblico vamos a escuchar el mensaje. Dice así la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, dice. Amén. Incline un momento su cabeza y cierre sus ojos, oremos al Señor por unos segundos. Maravilloso Dios, Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos perdón primeramente por tantos errores, por tantas fallas, Señor. Por cada cosa mala, Señor, por cada pensamiento, por cada decisión equivocada, Señor, que no han sido correctas delante de ti, Señor, pero que hoy estamos aquí, Señor, empezando un nuevo tiempo, Señor, un nuevo año, Señor, y tomando decisiones correctas, Señor, y pensamientos positivos, Señor, en tu gracia. Pedimos que esta mañana, Señor, esta palabra aliente nuestras vidas, Señor. Que tú traigas un renovar, avivar, Señor, levantar a nuestra vida, a nuestro espíritu, Señor. Y que podamos, Dios mío, Señor, comprender, Dios mío, Señor, que tú nos amaste primero, Señor, y no nosotros a ti, Señor. Por eso es que estamos aquí esta mañana, Señor, gozando, disfrutando de las misericordias tuyas, Señor, que son cada mañana para nosotros, Señor. Oro para que esta palabra tenga lugar y sea sembrada, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, pido, Dios, tu gracia esta mañana, Señor, sobre mi vida y que de mi boca, Señor, salga, Señor, lo que tú quieras hablar, Señor. Que no sea mi pensamiento, que no sea mi lógica, Señor, sino que sea, Señor, tu palabra, la que tú quieras hablar, Señor, esta mañana, Señor. Así oro, Dios, agradezco, Señor, por la iglesia, Dios, por los hermanos, Señor, y por cada familia que está aquí en este lugar y que se ha dado, Señor amado, Dios mío, cita para poder escuchar tu voz, tu palabra, Señor, la cual es vida y la cual transforma, Señor, y cambia completamente todo nuestro ser, Señor. Oramos así en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por su vida, gloria a Dios porque usted está aquí. Hay 1000 razones, hermano. Hay muchos motivos por lo cual nosotros debemos agradecer a Dios. No sé, hasta aquí o hasta este momento, ¿cuántas veces ha atravesado por situaciones difíciles? Difíciles digo verdaderamente cuando la parte humana y a la parte frágil, vulnerable de nosotros ya no puede solucionar o ya no podemos hacer nada, en otras palabras. Y es ahí donde vemos verdaderamente, ¿verdad?, que Dios siempre ha estado al lado de nosotros para ayudarnos. Precisamente por eso es que venimos a este lugar. Precisamente por eso es que estamos nosotros en una iglesia. Y Dios, a través de esta iglesia y de las iglesias establecidas verdaderas, es donde Dios se manifiesta con su palabra para corregir, para alentar, para despertar en nosotros una fe cada día más activa, positiva, y que confiemos plenamente en el único y verdadero Dios. Amén. No estamos aquí por coincidencia, déjeme decirle.
No estamos aquí por casualidad. Nadie del que está en este lugar está por casualidad o por coincidencia o porque a alguien le pareció. Si yo y usted estamos aquí es porque a Dios así le agradó. Fue Dios quien nos llamó, fue Dios quien un día vio nuestra situación de nosotros y obviamente nos tocó a través de su Espíritu Santo, no sé si a través de una palabra, una oración, un mensaje, un folleto, pero de alguna manera usted comprendió y entendió, ¿no? Y fue convencido, dice la palabra en su corazón, de acercarse al único Dios verdadero, al único que salva, al único que restaura, al único que sana verdaderamente, al único que puede y tiene, no que puede, que tiene el poder para cambiar cualquiera sea la circunstancia que atravesemos. ¿Cuántos dicen amén? Así que por eso estamos en este lugar. Y hoy quiero compartir la palabra del Señor con este tema que titulé Confiar en Dios en tiempos difíciles. Ese es el tema. Confiar en Dios en tiempos difíciles. Si es que atravesamos por algún momento difícil y quienes no lo hemos atravesado, ¿verdad? Seguramente usted puede tener mucho testimonio de que verdaderamente ha experimentado, ¿no?, el poder, la gracia, la bendición de Dios, ¿no?, cuando ha confiado en Él. Dios le ha ayudado. Dios le ha dado la fuerza para soportar, para resistir, ¿no?, la prueba, el problema, la dificultad que de repente ha estado atravesando. Pero es ahí donde nos hacemos fuertes, si vale el término, que lo entendamos, ¿no?, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, porque imagínense, ¿no?, que si la vida que estamos llevando fuera sin problemas, o no tuviéramos aflicciones, o todo marcharía bien, o todo estaría bien, ¿verdad? En la casa, en la familia, en el trabajo, donde, con los amigos, con todo marcharía bien. Parecería entonces ya perfectas las cosas o todas las cosas, ¿verdad? Y no necesitaríamos de Dios. Por eso es que Dios permite, ¿no?, que pasemos por alguna situación difícil, ¿no?, para hacernos entender, reflexionar y de repente hacernos, ¿no?, un alto en nuestra vida y poder recapacitar, ¿no?, en los errores que hemos cometido y podamos confiar verdaderamente, ¿no?, en ese Dios verdadero que cada día está esperando que nos acerquemos a Él. No importa cuál sea la condición. No importa cómo estemos, no importa cómo lleguemos al Señor. No importa quiénes hemos sido de repente. Oiga, tantos testimonios que hay de situaciones o de personas, ¿verdad?, que han sido lo peor de esta tierra, pero se han acercado a Dios, ¿verdad?, y Dios los ha cambiado, Dios los ha transformado. Y este salmo que hemos leído nosotros es un salmo muy precioso que precisamente habla de esa confianza que tenemos que tener en el Señor. Si hay peste, si hay problemas, si hay enfermedad, si hay persecución, si hay crítica, si no le caemos bien a nadie. Este salmo habla y se lo describe a este salmo como el himno triunfal de la confianza. O sea, es el momento en que lo escribe el rey David, que estaba atravesando una situación difícil por un pecado que cometió delante de Dios. Y escribe este salmo precisamente inspirado por el Espíritu Santo para alentarse él mismo y dejar un precedente para la iglesia en este tiempo de que se puede confiar en Dios a pesar de que estemos atravesando momentos y tiempos difíciles. Eso es lo que debemos entender. Eso es lo que queremos, ¿verdad?, entregarle al Señor todas nuestras cargas y declarar verdaderamente de que Él va a tomar el control de todo mientras estemos confiando en el Señor. Los momentos difíciles que atravesamos no son castigos de Dios. Alguien y mucha gente, ¿verdad?, y aún creyentes lo catalogan cuando un hermano o alguien está pasando por un momento difícil o está atravesando alguna prueba, no es automáticamente esta cabeza
Este pensamiento algo habrá hecho. Recuerde, los amigos de Job vinieron a supuestamente consolarlo, supuestamente alentarlo por la situación o por la tragedia que estaba pasando, ¿no? Pero ahí había el pensamiento, ¿no ves? Algo habrá hecho, por eso estás así. O sea, no todas las veces, ¿no? O no todo lo que estemos atravesando con dificultades es un castigo de Dios, a no ser que nosotros lo hubiésemos provocado para recibir un castigo de Dios, nos hubiésemos apartado de Dios, hubiésemos hecho cosas indebidas delante de Dios, hubiésemos cometido pecados graves delante de Dios y no nos hemos arrepentido, entonces puede venir una consecuencia a nuestra vida. Y de hecho que va a venir una consecuencia. No es que puede venir, va a venir una consecuencia. Entonces, los momentos difíciles que pasamos no son castigos de Dios, más bien, escuche bien, son una oportunidad para que aprendamos lecciones de vida. O sea, es lo que Dios permite para enseñarme a mí, para enseñarle a usted, no lecciones para que estemos mejor nosotros o para que vivamos mejor. Los momentos difíciles que atravesamos simplemente, hermanos, son como un examen que Dios nos está tomando. Si es que de verdad estamos confiando en el Señor, si es que de verdad nuestra fe está fundamentada en aquel que dio la vida por nosotros. Pero muchas veces, como dije, viene ese pensamiento, ¿verdad? Que algo habrá hecho, algo cometió, por eso está pasando por una situación difícil. Y si estamos atravesando o si estemos atravesando o vamos a pasar por momentos difíciles, lo que nos toca a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es enfrentar esos momentos difíciles con fe, confiando en el Señor, sabiendo de que Dios nos va a ayudar, de que Dios no nos va a abandonar, de que Dios tiene el control aún a pesar cuando a nosotros no nos parezca o no lo consideremos. Amén. Dios tiene el control. Por eso es que estamos, ¿no?, convencidos, hermanos, ¿no?, de que cuando venimos a este lugar, nos reunimos en este lugar para escuchar la palabra de Dios, Dios transmite a través de cada mensaje predicado en este lugar una fuerza, una fe para nosotros, ¿no?, una convicción de que sigamos adelante a pesar de los problemas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado mensajes a través de nuestro pastor que nos ha hablado de la confianza en Dios, que hay que confiar en Dios, que nuestra fe es tener una relación con Dios? Pero cuando pasamos por los momentos difíciles, como que se nos olvida todo lo que hemos aprendido hasta aquí, o todo lo que de repente hemos alcanzado hasta aquí en un momento de prueba o de dificultad, ya como que queremos, ¿no?, claudicar, botar la toalla y decir, wow, ¿por qué estoy pasando? ¿Por qué estoy atravesando por este momento difícil? Hay que enfrentarlos con fe. Hay que superarlo, hay que saber que es una forma, es una manera de Dios que me está enseñando, de Dios que me está corrigiendo, de Dios que quiere ponerme en otro lugar, en otro nivel. De repente en el que estoy no está bien y Dios quiere elevarme de nivel espiritual y me permite una prueba, un problema, una dificultad para ayudarme a reflexionar, a buscarlo más a Él, a confiar en Él y saber de que Él siempre va a estar ahí para ayudarnos, como lo expresa el Salmo 91 que hemos leído nosotros. Y note la expresión del Salmo. No está diciendo en el versículo 1 el que habita, dice, al abrigo del Altísimo, no el que está, dice. Es muy diferente estar que habitar, porque podemos estar en la presencia del Señor, podemos estar en la iglesia, podemos ser creyentes, pero de repente no estamos habitando, de repente no estamos viviendo la vida correcta. Yo no estoy hablando de una vida de perfección, porque todos somos imperfectos. Nadie es perfecto, nadie de los que estamos aquí es perfecto. Pero sí hay una manera de cómo nosotros, dice la Biblia, vamos a ir perfeccionándonos cada día, dice.
sea, cada día Dios, a través de todo esto que mencioné, oración, la palabra, leyendo la palabra, escuchando los mensajes, alabando al Señor, es la forma, es la manera de cómo Dios nos está fortaleciendo y nos está también, obviamente, transformando cada día a la imagen y semejanza de Él. Hay victoria, hermano, y bendición para los que pueden superar los problemas y las dificultades que atraviesan o que se atraviesa en la vida. Por eso el rey David, que escribe este salmo, habla precisamente de que hay que habitar en la presencia del Señor, no estar en la presencia del Señor. Hay que saber de que en todo momento, en todo tiempo, en las buenas, en las malas, en los momentos difíciles, en los momentos buenos, hay que vivir con el Señor. Hay que habitar con el Señor. Por eso este salmo se lo denomina también el salmo, ¿no? Como dije, triunfal de la confianza. ¿Por qué? Porque Dios es el único digno de confianza. Sin embargo, a veces queremos como culparlo a Dios, ¿verdad? Por la situación que estamos atravesando. Viene de repente, ¿verdad? Por la prueba, por el problema, por la enfermedad, de repente viene esa chispita de pensamiento, ¿verdad? De buscar un culpable y no directamente a Dios, ¿verdad? Pero como que así estoy. ¿Por qué? Porque somos frágiles, hermanos, somos vulnerables. El ser humano es vulnerable, es frágil, peor si está pasando por este momento que no es agradable. O que de repente ni lo buscó ni lo esperó, ¿verdad? Pasó porque Dios permitió que esté atravesando, como dije, para enseñarnos y darnos una lección. Olvidamos muchas veces, hermanos, que las cosas no suceden por coincidencia, son a veces cosas que son consecuencia por nuestro error, por nuestra falla o por nuestros propios errores, ¿no? O simple y sencillamente una muestra de que vivimos en un mundo, escuche bien, caído e imperfecto. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estuvo con sus discípulos ahí en el capítulo número 16 de San Juan, versículo 33, dijo, en el mundo, dijo, mire, si no hubiese habido o si no hubiese permitido por Dios esta situación, no hubiese estado escrito en la Biblia. Por eso dice, no es en el mundo tendréis aflicción. Estas cosas os he hablado, dice, para que en mí, dice el Señor, tengáis paz, dice. Ahora, note lo interesante de este versículo, hermano. Note lo que nos está diciendo el Señor, que en el mundo vamos a tener aflicción. La aflicción está constituida por problemas, no está constituida por enfermedades, por dificultades. Y quizás algunos de nosotros en este momento estamos pasando por alguna dificultad, pero acá está la palabra de Dios que es la que vale. Y es la que va a prevalecer siempre, dice, en el mundo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y ahí está, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. Yo he vencido al mundo, dice. En otras palabras, a mí y a usted nos está diciendo que confiemos en Él. No es la magnitud del problema. Hay un pensamiento que dice que no le digamos al problema, que no le digamos a Dios cuán grande es el problema, ¿verdad? Porque así a veces venimos delante del Señor, ¿verdad? Todo deshecho venimos, ¿no? Y decimos, Señor, tengo este gran problema. Ahora hay que cambiar esa perspectiva de pensamiento y decirle al problema que más bien yo tengo un Dios grande que puede solucionar el problema. Ese es el pensamiento positivo cuando confiamos en Dios. Eso es lo que debemos hacer cuando estamos pasando por el momento difícil. Por eso el versículo que hemos leído, el Señor nos está diciendo
confiad en mí, dice. En este mundo caído, imperfecto, ¿no? Y todavía nosotros que aún todavía siendo creyentes tenemos imperfección, tenemos debilidad y tenemos problemas y pasamos por dificultad, pero acá la palabra que hemos leído tanto en el Salmo como en San Juan dice que confiemos en el Señor. Amén. Es pasajero, la prueba, el problema, la dificultad, la enfermedad es pasajera, ¿no? Una tormenta es pasajera, no es para siempre, 2, 3 días. Anoche llovió fuerte, ¿no? Y mire, hoy ya no está lloviendo. El problema, la dificultad va a pasar si confiamos en el Señor. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para confiar en Dios en tiempos difíciles? ¿Habrá una fórmula? ¿Habrá algo mágico? ¿Habrá algo que no esté al alcance de nuestras manos? ¿Habrá algo que no está en nuestra capacidad de poder hacerlo? No, está, hermano, todo en la capacidad nuestra, en debilidad, en todo, de que podamos hacerlo nosotros. Simplemente debemos irnos a lo que dice la palabra del Señor, confiar en lo que Dios dice y creer lo que Dios está diciendo en su palabra, y los problemas serán disipados y las situaciones difíciles, hermanos, serán solucionadas por el Señor. Amén. Serán solucionadas por el Señor. Lo primero que debemos hacer es que debemos saber. Yo y usted debemos saber que Dios nunca nos va a abandonar, hermano. Dios no nos va a abandonar. Dios no es malo. Dios no nos va a abandonar mientras nosotros estemos haciendo bien las cosas, no nos va a abandonar. Quizás podemos ver algún momento difícil, pero es una forma, es una manera de cómo Dios está tratando con mi vida o tratando con su vida para arreglar, para acomodar la situación. Charles Spurgeon, que es uno de los pastores famosos británicos y denominado y llamado el príncipe, mire, de los predicadores, escribe este pensamiento diciendo, no, que es imposible que ningún mal acontezca a los que son amados por Dios. La fe, dice, no garantiza la ausencia de la prueba, dice, pero sí la victoria sobre la prueba, dice. O sea, el tener fe no quiere decir que vamos a ser, que se llama libre de la prueba o del problema o de la dificultad. Dice, más bien la fe, dice, es la que nos va a ayudar, ¿no?, a que podamos tener la victoria sobre el problema y sobre la aflicción que estemos atravesando. Y para que no desfallezca, no, y sigamos confiando en Dios, es importante que te aferres a Él en medio de la dificultad. Ahí está, mire, este pensamiento. Para que no desfallezcamos y sigamos confiando en Dios, hermano. O sea, mientras tengamos la fe, quiere decir. Mientras haya en mi mente y en mi corazón ese granito de fe todavía, ¿verdad?, ahí ayudándome, no, yo voy a seguir confiando en aquel que me dio la vida. En aquel que un día fue a morir en esa cruz por mí, por usted, ¿verdad?, para regalarnos la salvación. Estoy convencido, tenemos una convicción de que así es. O sea, y tenemos una seguridad de nuestra salvación. No importa que otros no crean, no importa que otros no quieran tomar esta decisión de seguir a Cristo, de confiar en el Señor, pero al fin y al cabo, al final de todo, los que van a perder son ellos. Y nosotros vamos a ganar. ¿Cuántos dicen amén? Porque hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Sin embargo, ellos van a perder porque no han creído. Así que nosotros ganamos. Entonces, pero este corazón muchas veces desfallece, ¿verdad? O muchas veces ahí baja la guardia, ¿verdad?, en ese momento difícil, ¿no? Y es ahí donde
por eso este pensamiento, ¿no? Para que no desfallezca nuestro corazón y sigamos confiando en Dios, es importante ir a Él, aferrarnos a Él, buscarlo a Él. Si hasta el año pasado de repente hemos sido perezosos en buscarlo a Dios, en orar, en leer la palabra del Señor, en hacer cosas que nos van a alentar en nuestra fe y seguir adelante, pues hoy, ¿no? Que estamos a últimos días del mes de enero, ¿no? Podamos tomar decisión, decir de aquí para adelante, hoy yo tomo decisión y voy a confiar en Dios. Pero voy a confiar de verdad en el Señor y voy a hacer las cosas que Dios manda en su palabra, buscándolo a Él, haciendo de que verdaderamente no obtenga aquella victoria, ¿no? Con mi fe, ¿no? Como dijo el predicador, ¿no? No nos va a librar la fe de que pasemos por el problema, pero sí nos va a ayudar para que podamos tener la victoria en el Señor. En lugar de permitir que ese dolor que estamos atravesando con miedo, con temor, nos dominen y endurezcan nuestro corazón, ¿no? Debemos acercarnos a Dios más bien. O sea, hacer que ese momento, hermano, de la debilidad, de estar frágil, ¿no? Por el problema, ¿no? Nos acerque a Dios, nos haga buscar a Dios. Porque dos cosas pueden pasar cuando estoy pasando por un problema o por una dificultad. O bien me acerco a Dios, o bien lo busco a Dios porque sé que Él me va a ayudar, ¿verdad? Pero a veces ese pensamiento lidia, ¿verdad? Con el otro pensamiento, ¿no? De buscar otras cosas, de hacer otras cosas, de apartarme de Dios. Pero acá, mirando el Salmo y mirando hasta acá el versículo que hemos leído nosotros, dice, confiemos en el Señor, dice. Recuerda que creemos en el Dios Todopoderoso que nos ama y que nos cuida. Mientras estemos, ¿no? Con vida nosotros y tengamos la fuerza de hacerlo, ¿no? Buscándolo al Señor, ¿no? Dios nos va a ayudar, Dios nos va a cuidar. No podemos, escuche bien, minimizar, ¿no? La presente acción protectora de Dios sobre los que en Él confían. Y es ahí donde voy a compartir, mire, ¿no? En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 13 y 14, la razón por la cual el rey David escribe este salmo. O sea, ¿por qué es que escribe el Salmo 91? Por esta razón, mire, había cometido un pecado David delante del Señor. Porque habían guerras alrededor de ellos y él quiso saber cuántos hombres con fuerza y con espada tenía el pueblo de Israel en ese tiempo. Entre 1.300.000 cuando terminó de hacer el censo en 7 meses por todas las regiones donde estaba el pueblo de Israel. Eso está más adelantito y más abajito. Y se dio cuenta que había cometido, ¿no? un pecado delante del Señor y el profeta Gad va y le dice estas palabras, mire lo que le dice. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová. El 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Dice. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Dice. Y David, después de pensar y después de analizar, dice, prefiero caer en las manos del Señor de los 3 días de peste que murieron 70.000 hombres, ¿no? Que estar siendo perseguido 3 meses por los enemigos o tener 7 años de hambre en mi tierra, dice. Y eso lo llevó a escribir el Salmo 91. Entonces, hermano, no, momentos difíciles mientras todavía le sirvamos al Señor y mientras todavía estemos en esta carrera todavía vamos a tener. Pero aquí está lo importante, ¿verdad?
que en cada momento difícil de prueba, de dificultad, podamos confiar en el Señor. Amén. Podamos decirle, Señor, yo confío en ti. Lo segundo que comparto en esta mañana es que no debemos dudar del poder de Dios. No debemos dudar del poder de Dios. Nada, escuche bien. O sea, absolutamente nada de lo que nos sucede a nosotros le sorprende a Dios. Pues Dios lo sabe, ¿verdad? Nada de lo que nos pase o nos suceda le puede sorprender a Dios, ¿no? Y podemos estar seguros de que Él tiene el control de la situación. Más bien, no debemos nosotros estar seguros que esa dificultad que estamos atravesando es para glorificar a Dios, es para que glorifiquemos a Dios. Así que no nos estemos haciendo el de las víctimas, ¿verdad? Delante de Dios. Dios no se va a sorprender. Sabe que Dios ha permitido una dificultad porque quiere ajustarme ciertas cosas para que yo lo busque más al Señor, para que yo me acerque más al Señor. Por eso es que Dios está permitiendo muchas veces situaciones difíciles para que nos acerquemos más y más al Señor. Debemos estar seguros entonces que esa dificultad será para glorificar al Señor. No dudar del poder de Dios. Mire el caso que voy a compartirle en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 2 al 5, sobre la viuda, ¿no? Que quedó con una deuda, quedó entrampada, se puede llamar así, ¿no? Y el acreedor vino a cobrarle y ella no tenía de dónde pagarle. Y los hijos que ella tenía, el acreedor quería llevárselos para que trabajen para él. O sea, una situación difícil, ¿no? Por la cual estaba atravesando la mujer que quedó viuda. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra, verdad? ¿Y qué es lo que ella confió y creyó cuando va delante del profeta Eliseo, ¿no? Y hace de repente su situación, expone su situación o su causa, cómo ella estaba atravesando, ¿no? Y el profeta le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué tienes en tu casa? Y ella dice, solamente tengo una vasija, dice, de aceite, dice. Dios a veces hace cosas sorprendentes. ¿Cuántos dicen amén? Cosas que a nuestra mente no tiene lógica, ¿no? Una vasija de aceite, se llenaron muchas vasijas de aceite y vendió ese aceite y con lo que sobró, vivió todavía. Pagó su deuda y vivió todavía. Por eso vamos a leer lo que dice ahí, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, dice, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas, le dice. Y entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa, dice, mire. Y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, dice, ponla aparte. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite, dice. Y si usted lee toda la historia, dice que ese aceite que juntó pudo alcanzar para venderlo, ¿no? Y para pagar su deuda, no tener problema ya o situación difícil, y todavía le sobró todavía. ¿Cuántos dicen amén? Para que siga viviendo todavía ella y sus hijos, porque no dudó del poder de Dios, no dudó de la palabra de Dios. Así que, hermano, la Biblia dice que no debemos dudar del poder del Señor, ¿verdad? Dice que nuestra fe, dice, no debe dudar. Yo no debo dudar, dice, porque si dudo voy a ser, dice, como la onda del mar, dice. Eso lo escribe Santiago, ¿verdad? En su carta, lo escribe en el capítulo 1, mire versículos 6 y 7, dice, pero pida con fe, dice. Haga un esfuerzo de tener la fe, pida con fe, no dudando nada, dice.
Señor, déme esto, pero ahí está el pensamiento, ¿será que me va a dar el Señor? No dudando nada, dice, porque el que duda, dice, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada, dice, de una parte a otra parte. No dudar. Eso es lo que manda la palabra del Señor, que no dudemos, dice, ¿no? de lo que estamos pidiéndole al Señor o de lo que querramos alcanzar y pedirle al Señor, no dudar, porque acá está claro, dice, no dudando, dice, pida con fe, no dudando, dice. Entonces hay que ser como dice la palabra del Señor. Amén. Tenemos que hacer como dice la palabra del Señor, buscarlo al Señor. Y obviamente, ¿no? Si le estamos pidiendo algo, pedirlo con fe delante del Señor. Tercero, estar seguros de la intervención de Dios en las circunstancias. Este es el tercer punto. Tengo que estar seguro, hermano, ¿no? O sea, si primeramente, ¿no? sé de que Dios no me va a abandonar, si sé que en cualquier momento difícil Dios no me va a abandonar, ¿no? Y que yo no debo dudar del poder de Dios, entonces automáticamente Dios va a intervenir. ¿Cuántos dicen amén? A mi problema, a mi situación, a mi enfermedad, Dios va a intervenir, va a haber una intervención de Dios. Es lo que debemos creer, que Dios va a intervenir en medio de esa situación que estamos atravesando. O sea, cuán importante es, mire, Él nos va a acompañar en todo momento, sin importar, hermano, cuál sea nuestra situación que estemos atravesando. Dios nos va a acompañar en ese momento, ¿no? de dificultad, de problemas, de enfermedad, sin importar, hermano, cuál sea el problema o cuál sea la situación. De eso hay que estar seguro, porque Dios va a intervenir, Dios me va a ayudar, no me va a dejar solo. Si primero dijimos que no nos va a abandonar, entonces no estoy solo, Dios está conmigo, Dios me va a ayudar, Dios va a intervenir. Si he orado con fe y he tenido, ¿verdad?, suficiente fe para confiar en el Señor, entonces tengo la seguridad de que Dios va a intervenir en lo que le estoy pidiendo. Para mantener una vida viva de confianza en Dios, recordemos que Dios nos ha cuidado, ¿no? Hasta aquí nos ha ayudado a través de los años. O sea, ¿cuántas veces hemos atravesado por esa situación? Muchas, ¿verdad? Pero hemos confiado en el Señor. Y hemos sabido, ¿verdad?, automáticamente, ¿no?, que Dios nos ha ayudado en los momentos más difíciles. Él ha intervenido. Ahora veamos cómo Dios intervino, o cómo Dios interviene, o cómo Dios hace para intervenir cuando alguien confía en Él, cuando Dios tiene un propósito y cuando Dios quiere cumplir un propósito en alguien o en una comunidad. Veamos la situación del pueblo de Israel, que estaba, ¿no?, esclava por 430 años en Egipto. Imagínense, cambiaron de faraón, ¿no? Y el anterior faraón que había, obviamente le había dado una tierra a ellos, ¿no? A través de José le habían dado una tierra para que vivan toda la familia, y ellos se multiplicaron. Murió ese faraón, subió otro faraón, y ese faraón, ¿no?, por contaminación de los otros, tuvieron miedo porque el pueblo de Israel había crecido, ¿no? Se había multiplicado. Y el pensamiento del faraón es que en algún momento ellos se van a unir con otras naciones y nos van a hacer guerra y nos van a destruir. Entonces pongámosle, ¿no?, carga. Los esclavizaron a los israelitas. Y así estuvieron 430 años esclavos. Hasta que Dios se acuerda del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿no? Y se acordó de ese pacto que había hecho y les manda el libertador, les manda a Moisés para libertarlo, para sacarlo de la esclavitud. Y cuando Faraón los larga y están yendo por el desierto, es esta situación, miren, la que le voy a compartir ahora. Éxodo capítulo número 14, versículos 13 y 14.
Llegaron hasta el mar y no había cómo cruzar el mar, no, ni cómo volver para atrás porque estaban los egipcios con carro. O sea, ya no había salida ya. Pero ahí está, mire, la intervención de nuestro Dios Todopoderoso. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy, dice, con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis, dice. Gloria a Dios, ¿no? Jehová peleará, dice, por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice. Amén. Y así intervino el Señor y así los libró, hermano, ¿no? Moisés le mandó a Moisés que extienda su vara, extendió su vara sobre el mar y el mar se abrió y pasó el pueblo de Israel, ¿no? Y Dios endureció el corazón de Faraón para que lo siga siguiendo, dice, y cuando entraron los egipcios al mar a cruzar, ahí las aguas se cerraron y nunca más se vieron los egipcios, así como lo está diciendo la palabra del Señor. Amén. Ahora, un problema, una dificultad, es menos que eso, ¿no es? Dios va a intervenir, Dios va a ayudar y Dios va a solucionar. Por eso este salmo que hemos leído nosotros es una declaración de plena confianza. Confianza en la protección de Dios expresada en tres maneras, mire, ¿no? En toda, ¿no?, nuestra situación de prueba, Dios conoce, Dios controla y Dios cuida de mí. Dios conoce, Dios controla y Dios cuida de mí. Ese es el resumen de este salmo que hemos leído de estos 6 versículos. Dios conoce, Dios controla y Dios cuida de mí. Ahora, quiero terminar el mensaje con esta última parte, ¿no?, que es así, mire, solamente confiando en el Señor obtendremos la victoria. Solamente confiando en Él obtendremos la victoria. Nuestra vida, escuche bien, no está sujeta a las dificultades. O sea, no estamos sujetos a ello, ¿verdad? Estamos pasando una dificultad. O podemos estar pasando una dificultad, pero no está sujeta a ella, sino en manos del Dios Todopoderoso. Eso es lo que hay que entender. No es la situación el problema es mi fe, mi confianza en quién está. Cuando estoy atravesando el problema o cuando estoy atravesando la dificultad, ¿en quién estoy confiando? Y obviamente, hermano, o vamos a obtener la victoria, vamos a obtener, hermano, la bendición de parte del Señor, hermano, si confiamos en Él. Por eso el Salmo 91, ¿no?, que hemos leído, dice: diré yo a Jehová, el verso 2, dice: esperanza mía, ¿no?, y castillo mío, dice, ¿no es? Mi Dios, en quién, dice, confiaré, dice. Mira el verso 2, ¿no? Voy a leer de nuevo. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quién confiaré, dice. Y luego lo que leímos: Él te librará del lazo del cazador, y así. Ahí radica entonces la certidumbre de nuestra fe, hermano, y el cimiento de la confianza que tenemos en el Señor, que cuando confiamos y cuando creemos en el Señor, Él nos va a dar la capacidad de vencer todo temor y toda dificultad. Así que no sé cuál es la situación que esté atravesando, no sé por cuáles, ¿no?, de las pruebas está atravesando, si es enfermedad, si es problema, si es dificultad, por lo que está atravesando. Pero si hoy usted ha escuchado esta palabra es porque el Señor le está hablando y le está diciendo que confíe en el Señor. La fe en Dios te ayuda a aprender a confiar en Dios en cualquier dificultad y peligro. Y aumenta todavía las ganas de que sigamos creyendo y confiando en Él, ¿no? O sea, nos va a aumentar todavía la fe del Señor, porque vamos a ver que ese problema o esa dificultad que hemos atravesado, Dios nos ha ayudado y eso nos motiva a seguir adelante. Porque Dios ha intervenido a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nos ha ayudado, Dios nos ha sacado, nos ha hecho vencedor, ¿no? Por eso dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice.
A los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El Señor nos da un espíritu, hermano, de esperanza. Obviamente hay un sentimiento de consuelo, ¿no? De esperanza, de consuelo, ¿no? Para que podamos nosotros, ¿verdad?, atravesar ese momento difícil en que podemos vencer los obstáculos que estemos enfrentando. Él, ¿no?, nos muestra la forma de recibir fortaleza. Cuando estamos por la prueba, nos arrodillamos delante de Dios y buscamos, ¿verdad?, esa ayuda, esa fortaleza ahí mientras estamos atravesando esa prueba. Y eso nos consuela y nos ayuda, ¿no?, a que sigamos teniendo la capacidad para confiar en el Señor. Amén. Confiar en el Señor, a pesar de todo. Vamos a salir vencedores si es que así nosotros seguimos confiando en el Señor. Cualquiera que sea la situación que esté atravesando, confíe en el Señor. Recuerden, Dios conoce, Dios sabe y Dios controla. Amén. Que Dios bendiga esta palabra, que le ayude a usted a confiar en el Señor. Cuando esté atravesando por la prueba, por el momento difícil, recuerde confiar en Dios en las dificultades. Voy a invitarle que se ponga de pie y voy a invitar al Ministerio de Alabanza para que podamos cantar esa primera canción de adoración